la sesión propiamente de la Unión Soviética, así que si se pueden cerrar las puertas, por favor, vayan entrando. Si alguien no ha devuelto el aparato de traducción, por favor que se dirija ahora mismo allí, con Adara, que está levantando las manos, para devolverlo. Así es que... Bien, pues... No tiene el aparato, no tiene. Pero no lo tiene. Vale, podéis hablar para ver si escucha. Bien, se escucha perfectamente, así que no hay ningún problema. Bien, pues vamos a dar comienzo propiamente a la mesa dedicada a la Unión Soviética. Simplemente me gustaría recalcar que a lo largo del congreso, la Unión Soviética y Stalin también han aparecido nombradas más de 2 veces en todas las sesiones. Me he estado fijando, evidentemente, por eso me tocaba moderar. Así es que creo que bien que esta mesa dedicada al proceso histórico que se originó en la Unión Soviética es evidente que es de radical pertinencia. Para hablar de este tema vamos a tener a 2 ponentes, voy a pasar a presentarlos. A mi derecha tengo a Fernando Hernández Sánchez, su letreríto está mal, desgraciadamente, pero se llama Fernando, no Francisco, que es doctor en Historia Contemporánea por la UNED y actualmente trabaja como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la enseñanza secundaria. Colabora en el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española y es miembro de la Asociación de Historiadores del Presente. Sus investigaciones versan principalmente acerca del movimiento comunista en España, como pone de manifiesto su última publicación, Guerra y Revolución, y ha publicado además numerosos artículos acerca de este tema en diversas revistas como Historia del Presente, Cuadernos Republicanos o Historia 16. Entre sus libros, además, podemos nombrar Comunistas sin partidos, Jesús Hernández, ministro de la Guerra Civil, disidente en el exilio de 2007, y como coautor con Ángel Viñas, El desplome de la República. A mi izquierda tengo el placer de presentar a Lidia Falcón, que es abogada, periodista, licenciada en arte dramático y doctora en filosofía. Figura exponente del feminismo en España, es fundadora de revistas como Vindicación Feminista y Poder y Libertad. Es presidenta, además, del Partido Feminista de España, de la Confederación de Organizaciones Feministas y de los Tribunales de Crímenes contra la Mujer. Entre sus numerosas publicaciones pueden destacarse quizás las siguientes: La razón feminista, 2 tomos, Los nuevos mitos del feminismo, en 2001, y La violencia que no cesa, en 2003. Por lo que respecta al campo del ensayo, estos últimos títulos que he nombrado, pero también tiene una extensa obra en el ámbito literario, entre cuyos títulos podemos nombrar Posmodernos, Clara, Rupturas, Al fin estaba sola, de 2006, y Una mujer de nuestro tiempo, en 2008. Así que, en primer lugar, voy a dar la palabra a Fernando Hernández Sánchez, que nos va a presentar la siguiente ponencia: El corto siglo soviético, 1917-1969, un balance histórico. Le doy la palabra, tiene 30 minutos. Gracias. ¿Se oye, no? Sí. Bien, pues en principio muchas gracias por la invitación a participar en este interesante congreso. Quiero empezar justificando el título de mi comunicación. El corto siglo soviético, por lo menos la denominación corto siglo no me pertenece, tengo que citar a su autor. Es el historiador marxista británico Erich Hobsbawm, que para referirse al periodo que va entre 1917 y la caída del muro de Berlín, se refirió a ello como el corto siglo XX, en el sentido de que habría habido un largo siglo XIX que iría desde la Revolución Francesa, 1789, hasta 1914, durante el cual se había producido en paralelo la crisis del antiguo régimen y la revolución industrial junto con la revolución burguesa. Después de ese largo siglo XIX habría sobrevenido el corto siglo XX, que habría estado marcado en su inicio, en su apertura y en su clausura por el desarrollo, el despliegue de la Revolución de Octubre y por el corolario final de su caída y el desplome del bloque al que había dado lugar históricamente.
Resumir en una experiencia tan compleja en un periodo tan breve como es el de una comunicación en un congreso, pues me concederán que es muy difícil y, por lo tanto, básicamente voy a intentar trazar un bosquejo acerca de aquel periodo. Hay que comenzar diciendo que entre 1914 y 1918 el mundo industrializado, el mundo optimista, el mundo de la Belle Époque, el mundo de la burguesía triunfante se vio sacudido por la matanza más grande conocida hasta ese momento, por la megamasacre, también molestando a Hobsbawm en este sentido, que supuso la Gran Guerra. Tengan en cuenta que en aquel momento no había habido una Segunda Guerra Mundial todavía en el horizonte, por lo tanto se la conocería como la Gran Guerra, aunque luego a partir del año 39 se la conociera como Primera Guerra Mundial. Un episodio histórico fundamental que puso en cuestión ese optimismo basado en la creencia en el crecimiento ilimitado de la producción, en el liderazgo moral, fruto de una hegemonía política, económica, tecnológica y científica del mundo occidental, y sobre cuyas cenizas, sobre las cenizas de este mundo que quedó pulverizado en los campos de batalla, en los campos de Flandes, en las trincheras de Europa durante 1914 a 1918, se edificó una nueva realidad muy distinta a la anterior, una realidad que estaba realizada con los escombros de imperios colapsados, antiguas certidumbres pulverizadas, un universo de democracias fragilizadas, atenazadas por la amenaza constante del desequilibrio, nacionalismos revanchistas, básicamente en la fragmentación que se realizó del mapa de Europa, sobre todo de la Europa Oriental, en el Tratado de Versalles de 1919, economías interdependientes, débiles y patológicamente proclives al contagio especulativo, junto con un resultado final de sociedades que quedaron desorientadas, cuyas certidumbres se habían hundido, cuya esperanza en el progreso y en el futuro había quedado enterrada en los campos de batalla, y que a partir de este momento se encontraban en una situación medrosa, de pánico generalizado ante el avance de realidades nuevas que no entendían, fundamentalmente, y hablaremos de ello, lógicamente, del octubre soviético, que generaron un conjunto de clases dominantes que se acostumbraron a partir de aquel momento al uso de la fuerza para intentar frenar la irrupción de las masas en la vida pública, en lo que se ha conocido como la implantación de la barbarie en el uso de la política. Esa barbarie que consistió en que los excombatientes de la Gran Guerra, reconvertidos a la vida civil, no encontraron un lugar, un acomodo, y se pusieron al servicio de partidos chauvinistas, reaccionarios, ultraconservadores, que les emplearon para combatir en las calles contra una izquierda que, a raíz de octubre de 1917, creía encontrarse en un momento de periodo pujante. La Revolución de Octubre nace de una intensa movilización de masas en un país que hasta ese momento había sido el enfermo de Europa, el viejo imperio zarista, el único sistema del antiguo régimen que había permanecido en pie hasta 1917, con una industrialización desigual, con una economía agraria arcaica, con una sociedad que en muchos aspectos era todavía estamental y un poder casi teocrático, es decir, una reliquia, un fósil, el lugar menos indicado, en principio, por lo menos el que parecía menos apropiado para el estallido de una revolución proletaria. De todas maneras, es el viejo debate acerca de si la revolución soviética es o no una anomalía histórica en el universo de las concepciones marxistas, quedó resuelto por la adaptación de Lenin, según la cual la revolución podía estallar en el eslabón más débil de la cadena imperialista, tal y como sucede con el caso soviético. Pero esa luz que se enciende en el este, tal como refleja, por ejemplo, la prensa obrera española durante los años 1917 a 1919, tuvo un fulgor limitado. Después de un intento de extenderse hacia el centro de Europa, mediante las revoluciones acaecidas en Alemania, en Hungría y distintas repúblicas de consejos en algunas ciudades alemanas, hacia 1923 parecía que el ciclo se encontraba agotado. La Unión Soviética había quedado cercada, había quedado acotada en una especie de lazareto, es decir, de hospital como de leprosos internacional, donde se iba a intentar, ya que no se pudo derribar la revolución, al menos acotar su influencia, acotar o limitar su expansión exterior. Había que adaptarse a una realidad hostil y entonces el comunismo se configuró como un sistema basado fundamentalmente en la existencia de un centro director,
la Unión Soviética, y de un movimiento internacional a partir de 1919, la Internacional Comunista o Cominter, que, compuesta por los distintos partidos comunistas nacionales, iba a intentar operar como un ejército mundial en la misión, con el objetivo, primero, de defender la experiencia soviética y, en segundo lugar, de intentar, en la medida de lo posible, operar en el teatro de sus realidades nacionales para extenderla. La defensa de la URSS se convirtió, por lo tanto, en los años 20, en un primer ensayo de un desarrollo basado en un sistema que supuestamente operaba bajo el control de la clase trabajadora y cuyos mecanismos de poder estaban garantizando la implantación de una sociedad igualitaria, de una sociedad más justa, o al menos eso era lo que se veía desde el exterior. Por lo tanto, aunque durante los años 20 el impacto de la Revolución Rusa fue mucho más intelectual que de masas, sería a partir de los años 30 cuando empezaría a extenderse una corriente de simpatía generalizada al compás, por cierto, del avance, en el otro extremo del arco político, de los sistemas fascistas desde Europa Oriental, desde la frontera con la propia URSS, desde Polonia, hasta el centro y el sur de Europa, hasta Alemania, Italia, etc. De tal forma que, aunque se habla del comunismo como algo monolítico, homogéneo, como una sola realidad, yo diría que en principio hay varios comunismos o varias acepciones de comunismo históricamente hablando. Está evidentemente el comunismo soviético, está el modelo desarrollado en la Unión Soviética entre 1917, concretamente, mejor dicho, a partir de 1921-23, con el fin de la Guerra Civil, y 1989, un modelo que parecía ser la idealización de esa sociedad sin clases, de esa sociedad igualitaria, de esa sociedad en la que había desaparecido la explotación, que era una vieja aspiración de las clases desposeídas de Europa desde la Revolución Francesa, desde los jacobinos en adelante. Y, por otra parte, existían los comunismos nacionales, las realidades de cada país, los contextos a los que se tenían que ajustar los distintos partidos que actuaban en la consecución del objetivo de la Revolución Comunista. Evidentemente no era lo mismo ser comunista en la Unión Soviética, donde se podía ser miembro de un comité director, de una fábrica, de un barrio, ser miembro de un soviet o de un escalón de la administración ejerciendo distintos grados de poder, que ser comunista en un país de Europa Occidental, en Gran Bretaña, donde su influencia era prácticamente nula y tenía que contentarse con actuar dentro de la State Union, de los sindicatos o del Partido Laborista como corriente, o ser miembro del Partido Comunista Italiano, como Antonio Gramsci, y morir en la cárcel porque, como dijo Mussolini, aquel cerebro había que hacer todo lo posible para que dejase de funcionar. Bien, en cualquier caso, por lo tanto, estas múltiples realidades comparten un imaginario común, que es el de la ideología de la sociedad sin clases y la desaparición de la explotación del hombre por el hombre. Ahora bien, ¿cómo se llevó eso, cómo se intentó llevar a la práctica en la Unión Soviética durante estos años? Debemos partir otra vez de las condiciones de salida. La Unión Soviética, Rusia, antes de la Revolución, era un país que se encontraba en una etapa prácticamente tardofeudal. La servidumbre en el campo había sido abolida en fecha tan tardía como 1868-69. La industrialización era epidérmica, casi era una colonia de las empresas occidentales que extraían sus materias primas, el petróleo, el gas y el carbón. Por lo tanto, la Unión Soviética se planteó el paso de transitar en un periodo lo más breve posible de tiempo desde ese tardofeudalismo o prácticamente precapitalismo hacia el socialismo en etapas aceleradas. Lo hizo mediante una apuesta que condicionó el resto de su existencia, que fue asignar la mayor cantidad posible de recursos y de energías a la creación de una industria de base, de una industria pesada, ejemplificada en la tríada carbón, acero, petróleo, que lógicamente dejó subordinada la industria para el consumo y eso sería lo que permitió en cierta medida la consolidación del llamado milagro soviético, es decir, que sus índices de crecimiento fueran espectaculares y que prácticamente alcanzase el papel de segunda o tercera potencia económica mundial en un plazo de tiempo de unos 30 años, eso sí, con unos indicadores de consumo interno que eran todavía propios de un país en las primeras etapas de la industrialización.
Y para ello recurrió a otros dos elementos que también condicionaron buena parte de su historia posterior. Por una parte, el entusiasmo revolucionario, la capacidad de emulación, lo que se conoció entonces como el estajanovismo, la capacidad de ideologizar a trabajadores para poder llevar a cabo la consecución de metas que suponían auténticos saltos adelante en la consecución de esos objetivos, y por otra parte la coerción que se basaba en la persecución de aquellos a los que no llegaba este mensaje entusiasta y que por lo tanto podían ser acusados de saboteadores del proceso productivo. Esa lógica o ese espíritu de guerra civil que permaneció durante años en el seno de la sociedad soviética, más intenso en los años del estalinismo, más relajado o por lo menos más moderado durante los años del post-estalinismo, fue un factor que contribuyó a caracterizar o a imprimir carácter a la sociedad soviética a lo largo de toda su existencia. Ese productivismo de crecimiento extensivo aplicado a la creación de una poderosa industria que equiparase lo más pronto posible a la Unión Soviética con sus adversarios occidentales fue lo que trajo consigo algunas de las consecuencias que hoy en día, por lo menos todavía se aprecian, como que esa economía pivote sobre la explotación intensiva de grandes recursos de materias primas, por una parte, y que los daños medioambientales que originó el modelo de explotación pues sean todavía hoy visibles. Sin embargo, de cara al exterior, estas tensiones que no trascendían básicamente se materializaron en la apreciación, en la percepción de que el modelo soviético, en una época además de profundísima crisis del capitalismo, sobre todo a partir del crack de 1929, era un sistema que funcionaba. Y funcionaba sin crisis, funcionaba con un crecimiento continuo, lo cual dotó a la Unión Soviética de una imagen exterior que atrajo poderosamente la atención no solamente de los sectores de la izquierda que en ese momento se encontraban en un proceso de búsqueda de un referente eficaz frente a la expansión del fascismo, como, por otra parte, también entre sectores de las propias clases gerenciales de los sistemas capitalistas que intentaban estudiar qué es lo que estaba ocurriendo allí para que se produjese ese enorme salto adelante. Probablemente es el momento en el que triunfa o se impone una idea que durante mucho tiempo operó como una idea fuerza, y era que el comunismo era la juventud del mundo, es decir, era el futuro, era el porvenir. Ese momento, además, coincide con el cambio de estrategia de la política comunista a nivel internacional, periodo durante el cual se pasa de una fase de aislamiento del llamado socialismo en un solo país, del intento de aproximarse a las bases de otros partidos y movimientos de la izquierda, pero sin contaminarse del reformismo de sus cúpulas dirigentes, lo que se llamó la estrategia de clase contra clase, que llevó a errores como, por ejemplo, la no coordinación unitaria frente a la expansión del nazismo en Alemania. En 1935, el séptimo Congreso de la Internacional Comunista formula la política de los frentes populares. Y quizá este es el giro más importante adquirido por la política comunista durante todo el periodo de su historia. La política de frentes populares fue un poderoso movimiento aglutinante que colocó, mejor dicho, a los partidos comunistas en el centro del espectro político de su época. Me refiero no en el centro político tal como lo entendemos hoy en día, es decir, con una derecha y una izquierda, sino en un lugar de centralidad, es decir, en un lugar de capacidad de decisión del sistema político, por lo menos en países como la Francia de 1936 y posteriormente durante la República en Guerra, en el caso del Partido Comunista Español, entre 1936 y 1939. La política de frentes populares, más allá de lo que se ha dicho de que sea una política o fuese una política de carácter defensivo, política antifascista, que por tanto de rechazo era también una formulación de una política constructiva, que se basaba fundamentalmente en la aglutinación con carácter transversal de elementos que habían formado parte del imaginario colectivo de las clases populares europeas entre el finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No hace falta nada más que echar un vistazo a los programas de Frente Popular para darse cuenta de que ahí están
las reivindicaciones de reformas profundas, de reivindicación de libertades populares, de reconocimiento de los derechos colectivos y sociales, de la separación de la Iglesia y del Estado, la búsqueda del laicismo más radical, la instrucción popular, es decir, la educación pública como elemento nuclear de la formación de la nueva ciudadanía. Es decir, elementos que no eran necesariamente comunistas en su formulación, pero que los comunistas van a lograr ofrecer al resto de la sociedad como un programa transversal, como un programa que yo he llamado Ideario Popular Republicano de Izquierdas, y que probablemente explicaría el enorme entusiasmo con que enormes contingentes de los trabajadores de su época se adhirieron electoralmente a los frentes populares y políticamente a los partidos comunistas. Los dos ejemplos que he puesto antes son los paradigmáticos. Por una parte, me estoy refiriendo a Europa, el triunfo del Frente Popular en Francia, que contribuiría a la creación de ese imaginario de las ocupaciones de fábricas, los acuerdos de Matignon, las vacaciones pagadas por primera vez en la historia, con espanto de las clases burguesas que pensaban que a partir de ahora los obreros de la Renault les iban a contaminar sus queridas playas donde ellos se bañaban en exclusiva. La capacidad de cogestión sindical en el marco de las empresas y, a continuación, inmediatamente a continuación, el proceso revolucionario, unos dicen que democrático, otros que incluso presocialista, que tiene lugar en la zona republicana durante la Guerra Civil Española. Quizás nunca antes y probablemente nunca después hubo una oleada de entusiasmo tal y de identificación con los valores del movimiento comunista y con la imagen de la Unión Soviética en el plano exterior. Porque además la política de frentes populares sirvió también, igual que había servido para colocar a los partidos comunistas en el centro de la escena de sus respectivas realidades, contribuyó a situar a la URSS en un plano de relevancia internacional. La Unión Soviética pasó de la condición de apestado internacional, de un país con el que nadie quería tratar, con el que no convenía tratar y al que convenía aislar, a ser un socio respetable en la configuración de un sistema colectivo de seguridad frente a la creciente amenaza nazi. Por lo tanto, un contexto tan sumamente favorable que pocos, más allá de los sectores muy ideologizados que se identificaban con posiciones izquierdistas, pudieron comprender o incluso condenar, aunque conocieran, la naturaleza de los grandes procesos que se desencadenaron en 1937, que alcanzan su, momento crucial en 1937, y que en el interior de la Unión Soviética llevaron a la liquidación de la vieja guardia bolchevique y a la promoción al poder de una nueva clase de burócratas, de técnicos y de gerentes que formarían lo que a partir de ese momento se conocería como la nomenclatura, es decir, la nueva clase dominante forjada bajo el stalinismo, pero que sobrevivió no solamente hasta la desaparición de la Unión Soviética, sino que incluso sobrevive en cierta medida hoy en día. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando la ola del prestigio comunista era más alta, va a arrojar precisamente un jarro de agua fría sobre el entusiasmo suscitado por el Frente Populismo. El pacto Molotov-Ribbentrop, es decir, el pacto soviético-alemán, firmado en agosto de 1939, desgarró este consenso antifascista y, en cierta medida, inauguró un modelo por el cual los excluidos de la política comunista comenzarían a salir de las filas del partido al compás de las necesidades de la geoestrategia soviética. Es decir, si hasta ese momento básicamente las divisiones o los desgarros dentro del naciente movimiento comunista lo habían sido por apreciaciones respecto al ritmo, a la profundidad de la revolución dentro de la URSS, a partir de este momento, a partir de 1969, las rupturas, las herejías, llamémosle así, las salidas del movimiento comunista corresponden a los bandazos, los cambios de dirección imprimidos por la política soviética al compás de sus propios intereses geoestratégicos. Es el caso de la ruptura con la Yugoslavia de Tito en 1948, de la valoración distinta acerca de la invasión de Hungría en 1956, de la quiebra de las relaciones con la China de Mao a partir de los 60, o las valoraciones acerca de la Primavera de Praga de 1968. Es decir, precisada de justificar estos cambios de orientación, la dirección del movimiento comunista internacional
adquirió los rasgos de algo que podríamos comparar con una locomotora lanzada a gran velocidad y sometida a fuertes bandazos, en cada uno de los cuales perdía un vagón o a varios de los pasajeros. De tal forma que la Unión Soviética, a partir de ese momento, y por extensión en el resto del movimiento comunista internacional, se instaló una forma de pensar o de reinterpretar el pasado que alguien ha caracterizado de una forma, digamos, sarcástica con la pregunta ¿qué pasará ayer? Es decir, continuo interrogarse acerca de la lectura del pasado para la interpretación del presente. Por lo tanto, el partido de los excomunistas, como dijo, por ejemplo, Ignacio Silone, que había pertenecido a él, al italiano, se nutrió hasta formar el más numeroso de los partidos hasta entonces conocidos, teniendo en cuenta que las rupturas en su seno eran mucho más dolorosas, porque como el mismo Ignacio Silone llega a afirmar, pertenecer a un partido comunista no es lo mismo que pertenecer a un partido burgués. El grado de implicación vital que supone la pertenencia al partido comunista, que es para un activista, escuela, casa, cuartel y familia, no es lo mismo que romper las relaciones con un partido liberal o un partido republicano. Además, teniendo en cuenta que los partidos comunistas habían implantado una actuación, una modalidad de política en la que cada uno, hasta el más humilde de los militantes, podía llamar de tú al más alto de los dirigentes. La ruptura, por lo tanto, siempre que se produjo fue de carácter traumático. La Operación Barbarroja, es decir, la invasión alemana de la Unión Soviética en junio del 41, resituó al movimiento comunista de la Unión Soviética en lo que podemos llamar el lado bueno del combate contra el fascismo. Su decisiva contribución, tanto de los comunistas nacionales en cada país a sus respectivas resistencias, como del Ejército Rojo en la derrota del ejército alemán, desde Stalingrado hasta la toma emblemática de Berlín en mayo de 1945, contribuyeron a colocar a la URSS en el podio de las superpotencias. De tal forma que después de 1945, el movimiento comunista avanzó en dos direcciones. Nuevos países adoptaron un sistema similar al soviético, fueron las llamadas democracias populares del este de Europa, y en el mundo, en el ámbito extraeuropeo, los comunistas asumieron un papel de liderazgo en los procesos de descolonización o en revoluciones tan importantes como la China. En estos procesos, el comunismo iba a ejercer una doble atracción. Por una parte, iba a trasladar a estos nuevos países ese modelo de voluntarismo capaz de llevar a cabo saltos adelante en plazos muy breves de tiempo, y por otra parte, los que lo ejecutaron llevaban consigo un proyecto de modernización racional y planificada que tenía como garantía la existencia de un núcleo de dirección instruido y disciplinado. La percepción occidental acerca del avance del comunismo durante los años 40 y 50, la partición de Europa, la creación del Pacto de Varsovia, la creación previamente de la OTAN y los procesos de descolonización en África y en Asia desencadenaron la bipolarización que conocemos históricamente con el nombre de Guerra Fría. La percepción de ese avance, de ese posible avance del comunismo que se percibía casi como algo ineluctable, llevó al mundo occidental a llevar a cabo reformas estructurales para integrar a la clase trabajadora dentro de sus respectivos sistemas, en lo que acabaría por conocerse posteriormente como la creación del estado del bienestar, es decir, eso que hoy en día se encuentra tan en cuestión. Al mismo tiempo, con la colaboración facultativa de la socialdemocracia occidental, ese estado del bienestar se configuraría como un preventivo homeopático, es decir, como uno de esos preparados en pequeñas dosis que vacuna frente a la existencia del mal de la revolución o del contagio comunista. Al mismo tiempo, estimuló un desarrollo espejo en el ámbito socialista de un Estado-providencia que se encargó de dar prioridad al crecimiento, daba prioridad al crecimiento de la industria base, intentó al mismo tiempo asignar recursos para garantizar a los ciudadanos servicios sociales básicos y gratuitos como la vivienda, la enseñanza, el ocio y las pensiones. Es decir, de nuevo nos encontramos aquí ante una lectura bipolar. Por una parte, la supuesta amenaza de la extensión del comunismo soviético tiene mucho que ver con la creación en los años de la Segunda Posguerra Mundial del estado del bienestar en el mundo occidental. Como he oído últimamente a un conocido mío ya veterano, decía, con la URSS vivíamos mejor, quizá ellos no, pero nosotros sí.
porque precisamente fue esa amenaza la que permitió la consolidación del Estado que hoy está siendo desmontado, iniciado a desmontar pieza a pieza. Mientras que, por otra parte, por ejemplo, los propios ciudadanos del ámbito del mundo socialista, cuando echaban la vista atrás, y eso de todas maneras es visible aún hoy en día en las encuestas de opinión, en las encuestas sociológicas que se realizan en antiguos países del área soviética, cuando vuelven la vista atrás no se fijan en los tiempos heroicos de la guerra mundial, por más que eso sea hoy en día lo que se celebra o lo más admirado en el mundo occidental de la contribución soviética a la lucha contra el nazismo, es decir, se fijan menos en Stalingrado y se fijan más en los años de relativa prosperidad, de modesta prosperidad de la época Khrushchev. Es decir, por lo tanto, esa Guerra Fría, esa partida de ajedrez global que se mantuvo durante los años 60, 50, 60, cierto deshielo en esos años, posteriormente reactivada en los 70, la competencia por la carrera espacial, la competencia por la carrera de armamentos, la ruptura del monocentrismo soviético a partir de la Revolución China, la emergencia de la nueva izquierda europea y americana, que a partir de 1968 criticaron el papel anquilosado de la URSS, acabaron poniendo de relieve que ese papel al que nos habíamos referido al comienzo del comunismo como juventud del mundo en los años 30 estaba sufriendo un proceso de anquilosamiento a partir de los años 70. Además, la persistencia en la continuación de la represión de la disidencia, la incapacidad ingénita del sistema para producir de forma eficaz suficientes bienes de consumo, con lo que eso suponía de desgaste frente a la propaganda occidental, fue erosionando de una forma gradual y progresiva las bases del sistema hasta que se derrumbara a finales de los años 80. No es casualidad tampoco que esto ocurra en torno a esa época. Son justamente los años 80 los años en los que se produce una cierta inversión perversa de los valores políticos con los que se identifica a la derecha y a la izquierda. El surgimiento del radicalismo de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, radicalismo neocon, en Inglaterra y en Estados Unidos, va a hacer que la derecha aparezca como una ideología relacionada con la juventud, más dinámica, más radical, incluso más revolucionaria. Se habla incluso de revolución neoconservadora a partir de aquellos años. Mientras que el sistema, la izquierda, y en concreto el sistema político identificado con lo que hasta ese momento era el socialismo realmente existente, es decir, el socialismo soviético, es valorado como algo viejo, caduco, anquilosado y conservador. Es decir, se ha dado justamente la vuelta al calcetín. La derecha es revolucionaria, la izquierda es conservadora. Y esas ideas fuerzas van calando de una manera progresiva hasta el punto de que, en cierta medida, la sucesión de poder en el ámbito soviético parece construida adrede para darle la razón. Es decir, los últimos años del sistema soviético son los de la desaparición y sustitución en el poder en menos de 3 años de los 3 últimos secretarios generales del Partido Comunista Soviético. Después de la muerte de Brezhnev vino Andropov, y después de Andropov Chernenko, y después de Chernenko apareció Mikhail Gorbachev. Hasta el punto de que corría un viejo chiste en la Unión Soviética en aquellos años que decía, aparece un locutor en televisión y decía, camaradas, después de una larga enfermedad, 3 infartos cerebrales y una parada cardiorrespiratoria, el camarada Chernenko acaba de asumir todos los plenos poderes del polígono. Esa sensación, esa percepción de desgaste, de anquilosamiento. Curiosamente, Ronald Reagan y Margaret Thatcher no eran precisamente gente de una juventud prominente en aquellos mismos años. Sin embargo, son capaces de inducir, mediante la competición feroz, sobre todo la carrera de armamentos, la ruina final del sistema soviético, que colapsa, entre otras razones, por la incapacidad para seguir la carrera de armamentos a la que el mundo occidental se lanza a comienzos de la década de 1980. Después del 89, la desaparición del bloque soviético va a ser prácticamente, instantánea, es decir, se ha comparado con las revoluciones europeas de 1830 a 1848, una oleada que parte de la caída del muro de Berlín y luego posteriormente se expande por todos y cada uno de los países del bloque. Va a dejar arrasado completamente la experiencia
la experiencia socialista. Y en su lugar, ¿qué es lo que quedan? Hombre, quedan cleptocracias, es decir, poderes basados en el saqueo, emanados del seno de la antigua nomenclatura. Es curioso que la mayor parte de los dirigentes postsoviéticos han sido todos ellos alumnos aventajados de la escuela leninista y de Komsomol. Son representantes de corrientes ultraconservadoras o rampantemente chauvinistas, que incluso dan lugar a la aparición de varios conflictos étnicos, y es mucho decirlo étnico, en algunas de las zonas del antiguo bloque, que se reparten o se disputan los despojos de los grandes sectores estratégicos de la economía. Caso, por ejemplo, de Gazprom en Rusia, que es directamente la venta a amiguetes de un sector trascendental, estratégico de la economía rusa, que van a liquidar el viejo estado asistencial, con todo lo modesto que fuera, sumiendo a las sociedades postsoviéticas, a las sociedades postsocialistas, en una de las crisis sociales más profundas conocidas, en uno de los retrocesos más brutales experimentados por sociedades europeas a lo largo de la época contemporánea, que se traduce incluso, por ejemplo, en la pérdida de varias décadas de esperanza de vida en algunos de los casos, que solamente ha sido amortiguada por dos factores: la integración de la mayor parte de estos países en la Unión Europea, con la consiguiente llegada de los fondos estructurales, por una parte, y por otra, con la válvula de escape que ha supuesto la migración masiva de mano de obra, de población joven, para buscarse la vida en los países occidentales. El huracán, o el tsunami, como quieran llamarlo, la debacle neoconservadora fue de tal calibre que, por ejemplo, durante los años de Yeltsin en Rusia, se llegó a manejar la posibilidad de suprimir el sistema público de pensiones, con todo lo modestas que eran las pensiones rusas, con el argumento de que así desaparecería pronto esa prescindible carga heredada del pasado comunista que eran las viejas generaciones que habían vivido siempre bajo la realidad soviética. Es decir, por lo tanto, es una cierta lectura que no se conoce, que es muy poco difundida en Occidente, pero que habla que, cuando se habla acerca de lo que suponía el estalinismo como la percepción de la creación del hombre nuevo, hombre, hay que reconocer que luego aspirar a liquidar a los pensionistas por hambre es también una forma de crear un hombre nuevo. Es decir, desde luego una forma bastante peculiar. En el plano internacional, la desaparición del bloque soviético dejó paso a una nueva modalidad de bipolaridad radical. Por una parte, el avance desaforado del neoliberalismo en los tres continentes, en la propia Europa, en América y en gran parte de Asia, incorporando además a sus filas a ese ejemplo paradójico de economía de mercado ultraliberal y monopolio del poder político por una burocracia gerencial, que es el caso chino. Y, por otra parte, el carácter de antagonista del imperialismo a nivel internacional fue desalojado por la izquierda, por el socialismo, y sustituido por una ideología que no tiene nada que ver con la modernización, sino con todo lo contrario, que es el islamismo radical. Por lo tanto, haciendo un balance, para terminar, para poder luego intervenir en el debate, si ustedes quieren plantear alguna pregunta, se puede decir que la caída de la URSS supone el fin de un ciclo largo en el tiempo de la historia contemporánea, que se había iniciado durante la fase jacobina de la Revolución Francesa, que se caracterizó por la irrupción de los dominados, de los desposeídos en la sociedad, en la escena política, con una vocación de participar en ella para instituir una sociedad sin clases basada en la armonía y en la igualdad. El fracaso de esa experiencia supondría dejar un territorio arrasado que ha sido aprovechado por el neoconservadurismo para intentar asaltar todas las posiciones que pueda tomar por asedio, incluida la del propio estado del bienestar generado desde el propio mundo capitalista para integrar a la clase obrera en los sistemas de posguerra. Como ha dicho recientemente el profesor Josep Fontana, el capitalismo solo ha cedido terreno a las reformas mientras contó con la existencia de un peligro enfrente: los jacobinos, los carbonarios, los sindicalistas, los comunistas, etc. Hoy en día, dado que la naturaleza política también aborrece el vacío, sería deseable que el lugar dejado por la vieja izquierda diese lugar a la aparición de un nuevo sujeto histórico que fuese capaz, a través de un nuevo movimiento, de una nueva ciudadanía, de un movimiento de cambio, de oponerse precisamente a este vasallaje que el modelo neoconservador pretende imponer en todo el mundo, y que puede hacerlo aprendiendo de los errores, que los hubo, y muchos, pero también de los aciertos del pasado de sus predecesores, entre ellos fundamentalmente del movimiento obrero, del movimiento comunista. Muchas gracias.